Hola, nos volvemos a encontrar como todas las semanas en este ciclo que ahora estamos haciendo con huerta orgánica, pero ya va a seguir con manejo de enfermedades en frutales y manejo de enfermedades en citrus, cómo manejar los citrus y cómo manejar los frutales, que van a ser quizás los próximos temas que vamos a ver. Ya estas son las últimas clases de huerta orgánica, ¿no? Y bueno, por supuesto, agradecer a nuestros sponsors, a Claudio Bordoni, intendente de La Tordilla, Vivir Don Antonio, que ha inaugurado un local muy nuevo, y la gente de control de plagas de Coplar, CISO Seguridad y Sanoya Agroservicios de Tránsito, que nos apoyan en esta iniciativa. Bueno, hoy nos vamos a ver los dos primeros bloques, vamos a seguir viendo las verduras, como las veníamos viendo, cuáles son los secretitos de cada una. Y también en el último bloque vamos a responder algunas preguntas que han hecho los oyentes, ¿no? Hasta ahora habíamos venido viendo desde la ubicación, la siembra, para aquellos que se perdieron, cómo se hacía la siembra, cómo se hacían los trasplantes, cómo hacer la siembra a campo, las asociaciones de cultivo que son importantísimas, cómo asociarlos para no tener plagas y para no agotar el suelo. Y bueno, cómo era la ubicación, la huerta en maceta, los desuyes, los aporques, todos estos trabajos que se hacen en las plantas, los insectos, cómo repeler los insectos, cuáles son las plantas que repelen insectos, que repelen hormigas, que repelen mosca blanca, y también algunos insectos que por ahí uno no conoce, que, bueno, cómo repelerlos fundamentalmente. Y todos los insectos benéficos, cómo atraer esos insectos benéficos, que son insectos que comen a otros insectos, por si se perdieron los programas anteriores, los estuvimos identificando, porque es muy importante que traigamos, esto es una huerta orgánica, y atraigamos esos insectos y esos animales que son beneficiosos para el jardín. La lagartija, gorita ciega, la mantis religiosa, que era esta que le tenemos tanto miedo y resulta que es un gran aliado para nuestros jardines y para las huertas orgánicas, ¿no? Todo esto que aplicamos en huerta orgánica lo podemos utilizar también en nuestros jardines. Las moscas sírfidas, qué plantas atraen las sírfidas, los tomillos y todo ese tipo, la melisa, las trampas y la cubierta que hacemos en los viveros. También vimos cultivo por cultivo, habíamos arrancado la semana pasada con el tema de la acelga que es muy noble la acelga y que, bueno, es una planta que soporta tener suelos pobres y que no tiene grandes inconvenientes dentro de lo que es la huerta, es una de las más fáciles y una de las que nos produce una cantidad más continuada de verdura para la huerta. Otra que es muy sencilla de manejar era la achicoria amarga, que yo les decía que la comía picadita con un poquito de ajo y con huevito duro y que queda exquisita. Y es una planta bastante sencilla de manejar, que podemos dejar la propia semilla para dejarla semillar alguna, para poder multiplicarla, las arvejas que son riquísimas, la albahaca que va asociada siempre con el tomate, vimos la cebolla, que era la última que habíamos visto, y había que hacerle aporques y todo este tipo de tratamientos importantes para la cebolla. Bueno, siguiendo el orden alfabético, habíamos visto la berenjena también, cómo tratarla, cómo plantarla en el suelo, y que hay que entutorarlas y hay que despuntarla para que produzca más fruta también, y que era una planta que era bianual, dura 2 años, ¿no? Teníamos no, esto era ajo, no cebolla, ajo, berenjena, la cebolla, y después de la cebolla venía el coliflor. El coliflor se puede sembrar entre octubre y febrero y en lo posible siembrenlo en luna menguante. A partir de la semana que viene, a partir del 6, el 8 empieza el cuarto menguante, pero ya el 6
de esta semana se puede llegar el viernes 6 se puede llegar a sembrar el coliflor. Porque en realidad el coliflor es una flor. Entonces, si nosotros lo sembramos en creciente, va a florecer muy rápido y se va a estirar, y una vez que se estira no sirve más el coliflor. El coliflor tiene que estar compacto. Entonces lo tenemos que sembrar en una luna menguante, ¿no? Se hace en almácigo y una de las cualidades, una de las propiedades que tiene el coliflor es que hay que trasplantarlo tarde, hay que trasplantarlo más o menos a los 70 días, entre los 70 y los 90 días. Por supuesto que hay que ponerlo separadito para darle volumen. Y más o menos entre los 70 y los 90 días, cuando el coliflor ya está grandecito, hay que cambiarlo de lugar, hay que trasplantarlo. Y eso va a hacer que en los próximos 20 o 40 días haga una cabeza bien gruesa, bien compacta. Entonces es muy importante ese detalle para que funcione bien. Funciona muy bien siempre y cuando el suelo sea muy fértil, de mucha fertilidad. Mucha materia orgánica, pónganle a los canteros de coliflor, pónganle mucha palita, mucho. Algunos lo que hacen es utilizan un poco del lombricompuesto, una cucharada de lombricompuesto, una cucharada sopera que se lo pueden comprar ahí en Don Antonio, le compran lombre y una cucharada sopera la disuelven más o menos en 5 litros de agua o 2 cucharadas en 10 litros. Y ese disuelto riegan el coliflor. Si ustedes riegan todas las semanas, imagínense que ustedes van a estar utilizando 4 cucharadas soperas en el mes. Entonces, si ustedes no es nada, y al coliflor le hace muy bien regarlo con esa agua del lombricompuesto disuelto. Si no tienen lombricompuesto, puede ser humus, hecho por la compostera. Entonces esos minerales disueltos en el agua del riego hacen que el coliflor haga cabeza grande. Pero también tienen que tener en cuenta que lo tienen que trasplantar entre los 70 y los 90 días, que eso le va a hacer que haga cabeza muy grande. Se lo puede consociar muy bien con la lechuga, una hilera de coliflor, una hilera de lechuga. Tranquilamente no va a haber ningún inconveniente porque con la lechuga se lleva muy bien. Con apio también lo pueden consociar, con cebolla, la cebolla que estábamos haciendo hace un rato, la pueden consociar tranquilamente con el coliflor, que no va a traer inconvenientes. Hacen una línea de coliflor y una línea de apio, una línea de coliflor, una línea de cebolla, una línea de coliflor, y hasta con zanahoria. Con la zanahoria anda muy bien. La distancia más o menos entre plantas tiene que ser de 50 centímetros y entre surco de 80 centímetros, ¿no? Entre un surco y otro. Pero acuérdense que en el surco del medio va la zanahoria. Entonces estaría el coliflor, la zanahoria y el otro coliflor a los 80 centímetros con la zanahoria al medio. Esta asociación de cultivos hace que el coliflor consume de arriba, la zanahoria consume de abajo y no comparten plagas, porque el coliflor tiene hoja ancha y la zanahoria hoja angosta. ¿Alguna plaga que le afecta al coliflor? Sí, los pulgones suelen afectarlo por ahí, el coliflor, pero la zanahoria los repele. Entonces, prácticamente no va a tener. Y si llegara a tener, se lo rocía con cuasia ámara, 50 gramos de cuasia ámara diluidos en 2 litros de agua y hervidos durante 30 minutos, hacen que no hay pulgón que se resista. Así que, suerte, es un cultivo de 150 días, o sea que son 5 meses, ustedes lo van a estar sembrando en octubre, y tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, lo van a estar cosechando. Y si lo siembran en noviembre, desde octubre hasta febrero lo pueden sembrar. Yo les recomiendo enero no, porque suele ser muy cálido enero y la semilla del coliflor sufre un poco. Vamos a la escarola. La escarola, esta se siembra desde febrero a abril, ya no estamos en época de la escarola, la crespa, ¿no? Que es esta. Estas debiera haberse sembrado antes, pero cuando la siembrenla más o menos
con una distancia de 10 centímetros entre plantas y 30 centímetros entre un surco y otro, ¿no? Tiene un tema la escarola que se está cosechando más o menos a los 90 días de haber sido sembrada. O sea, estamos hablando que si la sembramos en abril, mayo, junio, julio. La podemos sembrar un poco más tarde la escarola, pero corre mucho riesgo en verano de regarla de más y se pudre. Se ponen las hojas amarillas y se pudre porque tiene este problema. Ese es el problema de la escarola, que es tan densa al medio, que le entra agua entre las hojas y empieza a podrirse. Entonces, la podrían hacer más en verano, pero yo les recomiendo hacerla, como dice el calendario de siembra que yo les mandé, entre febrero y abril, que va a ser lo óptimo para... Se la puede consociar con zanahoria, se la puede mezclar con zanahoria, con remolacha, con repollo, y con lechuga, y va a dar muy buen resultado esa consociación para poder repeler los insectos. Pero recuerde, cuando haga mucho calor es preferible inclusive que la planta esté un poquito caída porque le falta agua, que regarla de más cuando hace mucho calor. Porque si no, tiende la escarola a podrirse y es una pena porque es justo al final del ciclo que le hemos tenido todo el año y de golpe se le pudren las raíces y empieza la pudrición por abajo. Entonces es preferible por ahí regarla un poquito, que sufre un poquito para que no se nos pudra la base con hongos, ¿no? Vamos a la espinaca. La espinaca la podemos sembrar de marzo a septiembre más o menos, o sea, casi todo el invierno. La de verano yo no la recomiendo porque una espinaca no. La espinaca tiene, con más de 26 grados de temperatura la semilla no germina. O sea que días cálidos no se puede hacer espinaca. Por más que estemos en marzo, que estamos en época, o en septiembre, que estamos en época de sembrarla, yo recomiendo cuando hace más de 26 grados o días que tengamos 26 grados no sembrarlos, porque no van a hacer. Directamente se hace en asiento, se hace en el lugar definitivo, no se trasplanta la espinaca, y lo que se hace es un raleo. Se sacan las plantas más chicas, se saca una planta de por medio para darle espacio, porque tiene que haber aproximadamente una distancia entre plantas de 15 centímetros entre una planta y otra, y una distancia entre surcos de 30 centímetros. No la hagan todas juntas. Esto es lo mismo que la acelga y la chicoria, ¿no? Si la hacen todas juntas, después se empachan de comer espinaca y comer acelga y chicoria. Vayan haciéndole escalonado. Hagan medio cantero de espinaca, por ejemplo, en marzo, abril. En mayo, junio siembran el otro. Y en agosto, septiembre, el otro. Entonces uno va obteniendo, porque si no la planta envejece, se ponen viejas y se ponen amargas, o florecen prematuramente, ¿no? También esta se debe sembrar en cuarto menguante a partir del viernes ya de esta semana. Bueno, no, estamos fuera de época, no la van a poder sembrar, pero tendría que ser siempre en cuarto menguante, ¿no? Hay una espinaca que se siembra más tarde, en verano, pero es una espinaca que a mí no me gusta particularmente, una espinaca fea que nadie la quiere, ¿no? Requiere suelos ricos en nitrógeno la espinaca, suelos con mucha hojita, mucha materia orgánica, con compost. Eso hace que la espinaca salga bien jugosa, bien linda. Y también el suelo tiene que ser fresco y tiene que estar con suelos, los riegos de la espinaca, para que salga linda la espinaca, para que salga una espinaca bien sabrosa y esa hoja gordita, crujiente, se obtiene con riegos frecuentes, pero no muy profundos. O sea, no rieguen mucho, riegan un poquito todos los días a lo mejor. Entonces eso le hace a la espinaca que salga una hoja muy sana, muy bonita, crujiente prácticamente la hoja, y bien sabrosa. Pero no dejen la manguera puesta
en el surco ni en el jardín, porque no van a tener buenos resultados. El buen resultado de la espinaca se obtiene así. ¿Por qué? Porque necesita suelo fresco. Fundamentalmente ahora en primavera, que el suelo tiene que estar fresquito. Entonces es mejor hacerle un rieguito corto a la tardecita que meterle un riego largo y 2 días más tarde el otro riego. No, preferible todos los días un rieguito corto y lo van a lograr tener una espinaca espectacular. Vamos a las habas. Las habas las podemos sembrar desde abril, agosto, según el INTA, pero según Grimoldi yo las he podido sembrar hasta ahora, hasta estos días, hasta septiembre, octubre. Cuando la primavera es tranquila, no hay problema. Entonces se puede, cuando no hace mucho calor, se pueden seguir sembrando, ¿no? No se trasplantan las habas, se ponen en el lugar definitivo donde van a ir. Tengan en cuenta que siempre la van a tener que tutorar, van a necesitar lugares para sembrarla. Es una gran captadora de nitrógeno. Donde ustedes hicieron espinaca el año pasado, pueden hacer este año, a ver, cuando ustedes hicieron un maíz, por ejemplo, que es una planta que consume mucho en el suelo, al otro año hagan habas, porque el haba, todo el nitrógeno que consume el maíz, se lo va a incorporar. Cuando hagan una planta esquilmante del suelo, como son las espinacas, que destruyen el suelo porque consumen mucho, o un coliflor que consume mucho, al otro año hagan habas en el mismo cantero para recomponer el nitrógeno que se absorbe, porque es una planta que tiene esa particularidad, ¿no? Que puede tranquilamente reponer lo que consume otras plantas. Inclusive se la asocia con las espinacas. Si uno, o con el coliflor, que son dos que destruyen el suelo. Entonces, lo que consume el coliflor, lo que consume el repollo, se lo asocia con zanahorias, hace una muy buena asociación. Entonces, todo lo que consumen las otras, las habas le van reponiendo. Y se siembran más o menos a una distancia entre líneas de 70 centímetros. Entonces, entre un surco y el otro hay 70 centímetros y abajo al medio puede haber repollo, coliflor, zanahoria, es muy bueno en ese sentido. Con respecto a las recomendaciones, les recomiendo no regarla en el momento de la floración, no regar en exceso. Porque si regamos mucho en el momento de la floración, cuando empiezan a florecer y cuando están armando el fruto, la planta aborta la floración o inclusive al fruto lo tira al piso, porque tiene exceso de agua en las raíces y la única forma de secar ese suelo es hacer hoja nueva. Y el gasto energético de hacer un fruto o una flor lo va a utilizar para hacer hojas, para secar el suelo y no, ahí es donde no florece bien ni fructifica bien. Entonces en el momento de la floración, disminuir el riego, entutorarla y asociarla con otras plantas como zanahoria, repollo o espinaca. Bueno, vamos al corte, le damos lugar a nuestros auspiciantes y en un ratito volvemos con el resto de la lechuga, el maíz, melón. Intensa estación de radio. Desde Arroyito, Córdoba, Argentina. Intensa Radio Station. La música que más nos gusta. La música que más nos gusta. La música que más nos gusta. Sos lo que sentís. Sos de acá. Somos de acá. Vía arroyito.com.ar.
Bueno, seguimos con este segundo bloque de los cultivos de la huerta orgánica. Acuérdense que es una huerta orgánica, no utilizamos ningún insecticida. Utilizamos las asociaciones, en fecha, siempre en fecha. No digan, si esto se siembra en septiembre o octubre, no lo siembren en julio, porque puede que nazca la planta, pero vamos a lograr una planta enferma. Y una planta enferma se llena de pulgones, se llena de cochinillas y renegamos el triple después, porque estamos en una huerta orgánica en donde los productos químicos los vamos a dejar para los profesionales. Nosotros no los vamos a utilizar. Nuestra huerta orgánica, vamos a poder caminando, vemos una arveja, la cortamos y la comemos, porque sabemos que no hay ningún insecticida, ni ningún fungicida, ni ningún producto químico sintético que nos pueda afectar. En última instancia, utilizaremos algún producto hecho por nosotros en base a salvias, en base a purines, en base a para repeler los insectos o en base a menta, y vamos a sentir un poquitito de gusto a menta a lo mejor, pero no vamos a estar expuestos a la agresión de químicos que son para manejo profesional. Si se manejan bien los químicos, no generan impacto o generan un bajo impacto ambiental. Y si se manejan mal, ahí es donde está el problema. Por eso tienen que estar siempre en manos de profesionales, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con nuestros cultivos de la huerta orgánica, y habíamos dejado recién las habas y le damos lugar a uno de los más sencillos de manejar, ¿no? La lechuga. La lechuga es uno de los más sencillos de manejar y es uno de los que vamos a tener siempre en una huerta orgánica y nos va a dar grandes satisfacciones, ¿no? Hay muchas variedades de lechuga, están las romanas, bueno, se puede ir variando porque uno se va acostumbrando con la misma. No dejen de hacer esta lechuga roja, la lechuga de invierno. La lechuga de invierno es pueden hacer la morada, la pueden sembrar en invierno. La gallega, la lechuga gallega es muy linda. Esa se siembra desde febrero hasta septiembre. Una lechuga que da muchas posibilidades de consumirla y todo eso. La criolla de septiembre a enero, que es la que se está sembrando ahora, la criollita. La Gran Rapid todo el año. Esa es una lechuga muy rápida de crecer y muy efectiva, que es la que da el INTA cuando se hacen las siembras de lechuga. Pero bueno, a algunos por ahí le parece un poquito amarga. A mis hijos, por ejemplo, no les gusta mucho. Entonces, bueno, se puede sembrar la Crimor, que es a partir del mes de septiembre, octubre. Se puede sembrar. La lechuga se siembra más o menos a 15 centímetros entre plantas, y tiene la particularidad de que es sencilla en su manejo. Es quizás la que yo le recomiendo a aquellos que no tienen experiencia en huerta y decir, bueno, ¿qué voy a hacer por primera vez en el jardín? Bueno, una lechuga es una de las buenas alternativas. Se puede hacer directamente a campo durante todo el año sin ningún inconveniente, no van a tener para la lechuga. Se siembra más o menos entre 15 y 20 centímetros entre planta y planta y entre surcos a 30 centímetros. Se la puede asociar con muchísimas plantas. Se la puede asociar con acelgas, con remolacha, con zanahoria, con puerro, con cebolla, también con repollo, y más o menos el cultivo lo van a tener listo entre los 90 y los 100 días, que serían más o menos 3 meses, que ya va a estar para cosecha. La pueden cosechar, algunas variedades las pueden cosechar como hacíamos la cosecha de las achicorias, o como hacíamos la cosecha de la acelga, sacando las hojitas de afuera y dejando la planta sana, y para que la planta siga produciendo. El problema de la lechuga es que cuando después ya se hace muy alta, porque florece, ya empieza la etapa de floración, se pone amarga y ya no se puede comer, inclusive se pone tóxica, ¿no? Le sale como leche que le sale, la lactosa esa que le sale, no lactosa,
Bueno, es como una leche pegajosa que le sale a las ramas, que la hacen muy amarga porque ya la lechuga no se puede cosechar más. Entonces, en ese caso hay que dejarla semillar y aprovechar la semilla para otra ocasión. Algunas lechugas por ahí es conveniente trasplantarlas para que hagan más cabeza, como todas las variedades de arrepolladas por ahí, el trasplante les beneficia un poco. Pero si no la trasplantan, la lechuga va a vivir tranquilamente en nuestros jardines, y no va a haber ningún inconveniente, una planta tremendamente sana. Eh, Seguimos con el maíz. Bueno, el maíz, maíz dulce, es uno de los cultivos que se siembra ahora en octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, y algunos en febrero lo están sembrando, hasta mayo lo siguen sembrando. Pero yo les recomendaría hacerlo solamente hasta enero porque es el maíz dulce. Y el maíz tiene la particularidad que ocupa mucho volumen, esquilma el suelo, pero no hay nada más lindo que comerse los choclitos de su propia huerta, ¿no? Una de las asociaciones lindas que tiene el maíz es con el poroto. Cuando el maíz se asocia al poroto, fantástico, porque el maíz presta la caña por la que va a crecer el poroto y se va a hacer, vamos a evitar el tutor para tener que andar atando ese poroto. Entonces es muy útil utilizarlo como tutor del poroto. A su vez es un gran esquilmador de suelo y el poroto es un gran productor de nitrógeno en el suelo, incorpora mucho nitrógeno en el suelo, entonces es una asociación muy favorable. Porque por un lado nos ahorramos el tutor y las cañas para que crezca el poroto, y por otro lado todo lo que consume el maíz se lo estamos devolviendo a la planta. ¿Con qué se lo puede asociar también al maíz? Y podría ser con zapallo, por ejemplo. Con zapallo abajo funcionan muy bien. Los zapallos que ocupan tanto espacio por ahí son complicados. Entonces se lo asocia con zapallo, que es en la misma época que el zapallo crece, el maíz se pone un poquito más separado, se pone a 70 centímetros de distancia una planta de la otra, y el zapallo crece abajo, y bueno, entre los dos hacen una excelente asociación y podemos comer dos cultivos que ocupan bastante espacio, ¿no? También se le puede hacer acelga, algunos le hacen acelga abajo, y anda muy bien. Pero bueno, cuando nos damos cuenta que ya está madurando, bueno, ya en el campo ya se sabe, cuando las barbas del choclo se empiezan a secar, es porque ya se ha producido la fecundación, por un lado. Y cuando hay que abrirlo y fijarse, tocarlo de afuera un poquito, sentirlo compacto, no le puede faltar agua en el último periodo, porque en el caso que le falte mucha agua, por ahí no hay un buen llenado de fruto, entonces de semilla. Así que, bueno, pero es un cultivo que se hace mucho en la zona, así que ya lo deben tener muy claro cómo manejarlo, ¿no? Y bueno, vamos al melón, la sandía, el pepino, todos los que sean las cucurbitáceas, ¿no? Esta familia que le ha dado tanto a la humanidad, ¿no? Y bueno, estas plantas tienen la particularidad de que los pepinos hay que encañarlos, porque los pepinos, si son muy rastreros, salen feos. Hay que encañarlos, hay que ponerles algunos tutores y hacerlos que trepen para que hagan el pepino lo más alto posible. Y hay que hacerles un despinzado, le llaman, que es un pinzado, perdón, a estas tres, tanto el melón, el pepino y la sandía, y a la mayoría de los zapallos inclusive, que se les corta la punta cuando la planta tiene más o menos unos 50-60 centímetros, se le pinza la punta y eso hace que se ramifiquen de abajo. Y al ramificarse de abajo va a tirar más ramas con más flores. Vamos a ralentizar porque lo vamos a hacer mucho más lento al proceso de floración,
pero vamos a tener mayor cantidad de flores, mayor cantidad de frutas y, por supuesto, mejor calidad. Entonces, se le hace un pinzado, se ramifica, y cuando ese pepino se ramificó y ya tiene ramas de 40, 50 centímetros, se le vuelve a cortar la punta. Entonces se vuelve a ramificar. Y en las axilas de las hojas se van a producir las nuevas flores y vamos a tener una muy buena producción de pepino. Pero hay que encañarlo, hay que mantenerlo, hay que entutorarlo, porque si no el pepino se pone, estando en contacto con el suelo, se va a podrir y la fruta también, ¿no? El melón, el zapallo, la sandía, también se debieran entutorar, pero no se puede, porque una sandía si la entutora, aunque he visto una sandía, yo trepadas en un árbol, me dio mucha gracia, la otra vez colgaban la sandía de arriba del árbol, ¿no? Pero se corre el riesgo que se corte inclusive. Este tipo de frutos, una vez que tienen un diámetro, que ya empiezan a tener un tamañito, hay que tener algunas latitas de durazno al natural, que son que se les corta la punta, se les abre cuando lo abrieron, le sacaron la parte de arriba y después se les saca la parte de abajo, y se ponen encima de las latitas o encima de tablitas o encima de cañas, pero hay que alejarlas del suelo, porque si no las alejamos del suelo, toman contacto con el suelo, con los microorganismos del suelo, y cuando está precioso el melón o la sandía o el zapallo y lo vamos a alzar, está podrido en la base, está lleno de gusanos, porque entran por la base de la planta. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de detalles, porque no resisten el contacto con la humedad del suelo. Entonces algunos buscan 2 o 3 cañitas y lo ponen arriba de unas cañitas, unas tablitas, unas maderitas, pero tienen que ser palitos, no pueden ser muy planas, porque si no generarían también el mismo efecto que el suelo. O sea, hay que alejarlas de la humedad del suelo. Y eso está muy bueno, porque hace que la planta llegue a su ciclo. ¿Cuándo está? Cuando está maduro, ahí está el tema. Que viene todo el mundo y te pregunta y te dice, che, ¿cómo hago? Bueno, los muy cancheros a las sandías y a los zapallos le dan un golpecito, tuc, 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 y sienten que se está ahuecando. Cuando está muy macizo, que ustedes sienten que está muy macizo, le está faltando. Cuando ustedes sienten que tuc, tuc, y ya hace como una puerta, ¿no? Como que hay algo medio huequito adentro, que no está, en el caso del zapallo fundamentalmente se nota, y la sandía un poco menos. Otra de las alternativas es, en el caso de algunos zapallos, se empieza a secar el pecíolo, el cabito del melón, del zapallo, de la sandía, se empieza como a secar. Y si ustedes le pasan el dedo, fíjense que son tallos que tienen muchos pelitos, ¿no? Todo el cabito vendría a ser de la fruta, ¿no? Tiene muchos pelitos y son unos pelitos medios ásperos. Si ustedes le pasan la mano y ven que los pelitos se quiebran y no se vuelven a recuperar, ya está en condiciones de ser cosechado. Si se pasan de eso, se pone muy flaco, se ponen feos, y si no, lo están cortando verde, que le está faltando maduración. Y en el caso del melón, se lo toma de la parte de atrás al melón y se le hunden los dedos. Los cosechadores, los buenos cosechadores de melones, con el dedo gordo le empujan en la parte del fondo de la fruta, y es como que está como blandito, está como que, y ahí es el punto ideal para cosechar el melón. En el caso que ustedes sepan que viene una tormenta, viene una pedrea que les va a arruinar todo, y lo podrían cosechar antes de tiempo, ya sea al melón, a la sandía o a los zapallos, y lo que tienen que hacer en esos casos es cortarlo con una guía larga, con 1 metro de guía,
y lo llevan y lo meten en un galpón donde no lo agarre la piedra, porque, a ver, esto es cuando ya está perdido por perdido, no vamos a obtener la misma calidad que madurado en el suelo. Lo óptimo es que lo dejemos madurar en el suelo. Pero el pronóstico anuncia que viene piedra y que nos va a destruir todo y no tenemos con qué taparlos y tenemos muchos zapachos, muchas sandías, fundamentalmente zapallo y la sandía. Bueno, se lo corta con una guía de 1 metro 20. Y esa guía va a terminar de nutrir el zapallo o la sandía en su último estadio cuando lo tengamos en un galpón, en una galería. Tiene que ser un lugar muy iluminado. No va a tener el mismo sabor que cuando lo sacamos totalmente maduro, pero va a permitir que termine su proceso madurativo en el interior de una galería. Y acuérdense que estamos con huerta orgánica, o sea, no podemos darnos el gusto que una pedrea nos rompa todo y que se nos llene de hongos el jardín y ya tengamos que ir a un químico, no. Entonces es preferible muchas veces sacar la fruta verde, que no esté todavía madura, pero cuando hay esa adversidad hay que ganarle la adversidad. O por ahí se honguean mucho, cuando hay mucho hongo, cuando hay mucho oidium y no lo hemos podido controlar. Esta es una plaga típica de las cucurbitáceas, ¿no? El oidium, que es como una felpita blanca, como un talquito blanco que se le hace en la superficie de la hoja. El oído, si lo controlamos de entrada, lo podemos controlar con el agua de Quisetum, que es la colita de caballo, y también la podemos controlar con clavel del aire, con el purín de clavel del aire, también que se hace con un puñado de clavel del aire, se deja 10 días en agua y eso libera su fungicida. También lo podemos controlar con el agua del hervor de las papas, o de las remolachas, o de las hojas de las remolachas hervidas. Se hace hervir y con esa agua se rocía semanalmente. Eso es bueno cada vez que hagan puré, cada vez que hagan papas, la hacen sin sal y utilizan esa agua. Una vez que está fría, la rocían sobre las hojas de los zapallos y todas las cucurbitáceas. Entonces esto va a prevenir que se forme este hongo, que es el oidium, porque es un hongo que cuando afecta mucho, después se le transfiere al resto de las plantas y nos genera un problemón en el jardín, que no tenemos una huerta específicamente orgánica. Entonces, y no queremos salir de lo orgánico, queremos ser orgánicos. Así que estaría bueno que vayamos previniendo. Y las cucurbitáceas, con estas hojas tan peludas que tienen, o sea, hablemos por cucurbitáceas, zapallo, melón, sandía, los pepinos mismos, tienen tendencia a este hongo blanco, que es el que lo afecta, y después nos puede llegar a quedar en el cantero y nos afecta a distintas especies que vayamos a poner el día de mañana en ese cantero. Entonces, previniendo, cada vez que ustedes hagan hervir remolacha, hervir papa y todo eso, la dejan enfriar, la guardan en un bidoncito y al otro día la disuelven un poquito en agua y rocían directamente por encima de las hojas de estas plantas y van a poder controlarlo. Bueno, nos queda el perejil, el pimiento y el poroto para el próximo bloque y las preguntas de los oyentes que han hecho de la audiencia para respondérselas en el último bloque. Acuérdense de hacer las preguntas, siempre mandarlas tempranito, porque el programa yo lo hago temprano, lo hago en los primeros días de la semana y no quiero que se queden sin sus respuestas. Así que estaría bueno que ya el domingo o el lunes ya estén todas las preguntas en la oficina del canal para que ellos me las envíen a mí y yo responderles la próxima semana. Vamos a la pausa, le damos lugar a nuestros auspiciantes y volvemos en un rato. Hola, iniciamos nuestro tercer y último bloque y bueno, vamos a seguir viendo ya la última parte de esto de huerta orgánica y las últimas preguntas, y ya si terminamos rápido la semana que viene vamos a empezar ya con la nueva temática que va a estar relacionada
a las enfermedades en frutales y fundamentalmente en citrus. Vamos rapidito, así podemos tener tiempo de hablar. Vamos a hablar del perejil. El perejil, que parece tan sencillo, ¿no? Y que es una planta relativamente sencilla para manejar. Yo les recomiendo haganla en forma escalonada, no lo hagan todo junto, porque lo que van a lograr, porque si no se pone viejo y paludo el perejil. Entonces hagan un poquito, después vuelven a hacer otro poco y así lo van haciendo, porque no ocupen todo un cantero todo junto, si no se pone viejo. Tiene una particularidad el perejil, tarda 30 días en nacer la semilla, ténganlo siempre en cuenta. Para evitar eso, ¿qué hacen? La semilla la dejan durante 2 días en agua, 48 horas en agua, tiene que ser semilla fresca, no puede ser semilla vieja. La dejan 48 horas en agua y una vez que esté hidratada, la siembran y la dejan secar un poquito, la siembran y eso va a hacer que 12-13 días más tarde esté el perejil ya nacido. Y bueno, van a tener perejil que van a poder consumir recién a los 60 o 90 días y después la planta con el tiempo se va poniendo viejita. Lo que tienen que hacer es dejar alguna para sacar semilla y el resto lo van haciendo en forma escalonada, van sembrando otro sector del cantero y van haciendo escalonada. Se lo puede asociar tranquilamente con zanahoria, anda muy bien con zanahoria y es una plantita que siempre tenemos que tener en nuestras huertas, fundamentalmente por aquel hecho de que se consume bastante en los hogares, ¿no? Y antes se regalaba y ahora se cobra, así que hay que tener unos perejil en la huerta. Vamos al pimiento. El pimiento, una de las particularidades que tiene el pimiento es que se aconseja curar el suelo donde se hace el almácigo. Entonces yo lo que les recomiendo, ¿por qué? Porque el pimiento tiene un problema en la germinación, que por ahí suele ser medio complicado. Entonces se lo hace germinar en un almácigo en el que la tierra hay que quemarla previamente en el horno. Te la ponen en el microondas, la tierra, y la queman o la ponen al horno unos 20 minutos, la tierra húmeda, y con esa tierra que está totalmente esterilizada, lo plantan, lo siembran y van a tener mucha humedad y van a hacer, se hace entre agosto y septiembre. Y la otra es comprar ya el pimiento germinado, que los viveros por ahí lo venden, y viene una macetita con 6-8 pimientos adentro y se hace. Hay que tutorarlo y se ponen más o menos a una distancia entre 30 y 35 centímetros de una planta de la otra y a 60 centímetros entre surcos. Y debajo de los surcos se pueden poner zanahorias y algunos ponen berenjena, pero a mí no me gusta poner berenjena porque atrae los mismos tipos de plagas. Lo que hay que hacer es poner cada 3 zanahorias, una albahaca. Entonces ponen 3-4 zanahorias, una albahaca, 3-4 zanahorias, una albahaca, y eso haría que se repela la mosca blanca y el pimiento vaya a vivir. El pimiento lo que tiene es que dura 2 años en el cantero, ¿no? Una vez que pasó el invierno, se poda y vuelve a dar fruta al segundo año. Lo que es muy importante en el segundo año, enmendarle el suelo con mucha materia orgánica, porque es una planta que está 2 años en un mismo cantero y lo termina destruyendo el cantero. Entonces lo que hay que hacer es ponerle mucha materia orgánica para el segundo año para que siga dando la misma cantidad de fruta y la misma producción, ¿no? Cuando vienen las heladas, se le queman las puntas, vuelve a brotar y vuelve a hacer nuevamente la fruta. Después hay que hacer rotación de cultivo y colocarlo en otro cantero, alejado de ese cantero, para no tener las mismas plagas, ¿no? Vamos a el poroto. El poroto es una planta que por ahí no se consume mucho, porque uno cuánto puede sacar, poco poroto de las plantas. Pero el poroto, ¿saben para qué sirve? Para incorporar materia orgánica, para incorporar nitrógeno al suelo. Se lo hace entre octubre y enero, que es el mismo ciclo del maíz. Entonces todo lo que consume el maíz, el poroto se lo devuelve nuevamente al suelo y es una muy buena técnica.
tenerlo con maíz o con zapallo también, porque el zapallo esquilma mucho el suelo, entonces se hace poroto para devolverle, pero ya acá hay que encañarlo, ¿no? A la planta de poroto. En el maíz utiliza la caña del maíz para prenderse y no va a haber ningún problema. Tengan en cuenta cuando la chaucha, ustedes se dan cuenta que está madura, cuando ustedes aprietan que está más o menos durito, no dejen de más la chaucha porque si no el poroto se empieza a secar dentro de la misma planta, dentro de la misma chaucha. Entonces cuando ustedes notan que la chaucha está durita, la sacan y van a cosechar unos exquisitos porotos. Es una planta muy fácil y que incorpora, no se puede trasplantar, incorpora mucho nitrógeno al suelo, ¿no? Se planta una planta cada 20 centímetros y entre surcos 80 centímetros entre un surco y otro, y abajo, como les decía, se puede poner zapallo, que va a funcionar muy bien el zapallo, porque el poroto es una planta relativamente transparente, le permite que pase el sol, y el zapallo ocupa mucho el suelo, esquilma el suelo, y el poroto le devuelve al suelo lo que el zapallo consume. O sea que está muy bueno. Vamos al rabanito, qué lindas plantas los rabanitos, qué cosa más rica sacar los rabanitos, cortarlos finitos y hacerlos en ensalada, ¿no? El rabanito se puede sembrar todo el año, no hay fecha. El único momento en que yo no siembro el rabanito es pleno julio, cuando hay heladas muy intensas, porque por debajo de los 2 bajo cero la plantita muere, entonces no hay que sembrarlo en ese momento, y pleno enero cuando hace mucho calor. El resto del año se puede plantar tranquilamente, se planta a chorrillo en línea y se planta más o menos, hay que ponerlo a unos 2-3 centímetros de distancia un rabanito del otro, y algunos se hacen un aparatito que es como una reglita con agujeros donde se van tirando las semillas y se ponen cada 3 centímetros, entonces una semillita y nacen perfectos los rabanitos. Porque si los ponemos muy juntos al rabanito, compiten entre sí y no hacen cabeza. Entonces salen todos finitos. Hay que sembrarlo otra, en cuarto menguante. Si lo sembramos en 4 meses creciente, florece muy rápido y no hace cabeza. Se siembra en línea, a chorrillos, pero en vez de a chorrillos lo que tienen que hacer, tiene muy buen poder germinativo la semilla. Ustedes siembran 110 semillas y nacen 9 o 10. Entonces, no pongan 2 semillas por cada hueco. Pongan una semillita por hueco y después si no nació vuelven a reponer, pero está bueno que haya 2 o 3 centímetros entre cada rabanito, ¿no? Y no traten de sacar ese rabanito, el campeón del mundo, que tiene 4 o 5 centímetros, que es un rabanito picante, corchoso y horrible. El rabanito se saca cuando tiene 2 centímetros y medio, 3. Es el mejor momento para sacarlo. Si lo sacan más grande, queda picante, queda hueco, queda como fibroso, queda muy feo. Hay algunas variedades de rabanito largo que parece una zanahoria, que esas son un poco más lerdas, pero el rabanito entre los 40, 50 días ya está en condiciones de ser sacado. Y bueno, cuando hay alguna muy débil se la ralea y no hay que dejarlos semillas. Pero tampoco, acuérdense, no los pongan muy juntos, porque si los ponen juntos, ahí salen todos chiquititos. Vamos a las remolachas. La remolacha se puede sembrar en verano, invierno, prácticamente todo el año. La pueden hacer directamente a campo, en líneas, o la pueden trasplantar. La remolacha cuando es chiquita la pueden trasplantar. Y es una planta lerda, más o menos 90 días para producir la cosecha, el consumo de la remolacha. Hay que, como se siembra chorrillo también, hay que ralearla. Por ahí salen muchas juntas. Uno cree que es una sola semilla y son como 2 o 3 semillas juntas adentro. Entonces por ahí salen muy compactas. Y hay que ralearlas porque es preferible tener 2 remolachas grandes que 4 chiquititas que no se crían. Entonces hay que hacer un raleo de esas remolachas. Se la puede consociar con repollo, con coliflor, con lechuga, con ajo y con brócoli. Ah, y me olvidé de decir el rabanito. El rabanito se puede consociar con zanahoria, con espinaca, con lechuga, con arveja. Esa es más o menos la condición para sembrar los rabanitos. Pero los rabanitos y las remolachas, los dos son más o menos de todo el año, con la diferencia que la remolacha se puede trasplantar. Acuérdense que las hojas de la remolacha se pueden utilizar
para hacer un muy buen fungicida, y el agua del árbol de las remolachas para eliminar los hongos de la huerta, ¿no? Los tomates pueden hacerse a partir del mes de septiembre, se hacen en almácigo, y después lo pueden hacer en julio en almácigo y después lo pasan en septiembre a la tierra. También lo pueden hacer directamente en septiembre. Lo que hay que hacer con el tomate, cuando larga la primera floración, hay que cortársela para hacer que se ramifique y que largue más ramas abajo. Mientras más ramas tenga, más posibilidades de hacer flores abajo tiene, y mientras más flores tenga, más tomate va a haber. Entonces siempre córtenle la punta. La rama apenas florece, hay que cortarle esas primeras flores de la punta, da mucha pena, pero eso hace que la planta salga más sana. Otra, cuando el tomate, si quieren una alta producción, háganlo en macetitas, y cuando tenga 20 centímetros de altura el tomate, lo entierran acostado. Entierran 15 centímetros y dejan solamente 5 centímetros afuera con un tutorcito. El resto lo ponen bajo tierra acostado, y van a ver la cantidad de tomates que van a comer. Pónganle un poquito de albahaca alrededor, porque algunos dicen que le da sabor. No, no le da nada de sabor. El tomate hay que despuntarlo y hay que eliminarle este tema de la propensión a la mosca blanca con albahaca abajo. También el tomate se puede consociar con albahaca, con zanahoria, con caléndulas. Bueno, también es importante cuando hagamos el almácigo desinfectar el suelo para que los tomates no queden con algún problema con hongos y ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí suelen ser afectados por la arañuela, y cuando son muy afectados por la arañuela directamente hay que tirar la planta. No hay que darle vueltas, porque si uno no la tira a la planta, van a quedar arañuelas para el futuro. El tomate no entra en la rotación de cultivos. El tomate se hace siempre en el mismo cantero, por lo menos por 3 o 4 años, porque van a ver que si el primer año les dio 2 kilos, el segundo año le da 3, va aumentando la producción, porque el tomate va liberando abajo, para la vida microbiana, va liberando algunas esencias que son beneficiosas en el suelo, que hacen que se mejore la vida microbiana. Van a ser 3 o 4 años, después cambian de almácigo, lo llevan a otro lugar o de cantero, y así van a poder lograr, empieza de nuevo en un lugar nuevo. El primer año da buena producción, el segundo año más, el tercero y el cuarto más, y llega un punto que hay muchos insectos, entonces hay que volver a cambiarlo. Pero el tomate no se cambia todos los años en la rotación de cultivos, ¿no? Es una planta muy linda, muy fácil de hacer, y que da muchas posibilidades de comer entre los 90 y los 100 días posteriores al plantado. Hagan tomate cherry también, que es muy rico, y guarden semillas porque salen bastante fieles. El más difícil es el tomate perita, y la semilla del tomate perita no sale parecido a su progenitor. El tomate redondo y el tomate cherry sí, no hay problema. Vamos al repollo. El repollo, tenemos los repollos morados, una de las particularidades que tiene el repollo, se hace entre mayo y noviembre, ¿no? Una de las particularidades que lo hacen al repollo que haga cabeza es que hay que trasplantarlo. Si uno no lo trasplanta, no hace cabeza el repollo. Entonces hay que sembrarlo y hacerle posteriormente un trasplante, ¿no? Tengan en cuenta que el repollo se hace más o menos entre septiembre y octubre, y en noviembre se realiza el trasplante, ¿no? También lo pueden hacer mayo, junio, julio, pero el mejor repollo se siembra en septiembre y noviembre, en septiembre y octubre, y el trasplante en noviembre asegura que haga buena cabeza, buena luminosidad, buen sol. Necesita mucho sol el repollo, y bueno, tener buen espacio entre planta y planta, ¿no? Eso es importante. Son 30 centímetros entre plantas y 60 entre líneas, ¿no? Y se puede consociar con lechuga, con apio y con zanahoria. Tarda más o menos entre 100 y 120 días para hacerlo. Y el consejo es no hacer siempre el mismo repollo, ir variando los cultivos,
por supuesto vamos a hacer la rotación de cultivos, pero hay que ir variando de especies para que las plagas quedan, las plagas de repollo quedan, por más que no vayamos 2 canteros más allá quedan. Entonces hay que irlo variando de un año para el otro, ¿no? Pero para cada cabeza fundamentalmente eso, que tenga mucho sol y que se lo trasplante. Vamos a la zanahoria. La zanahoria se puede plantar prácticamente todo el año y se planta en línea, a chorrillo. Hay que dejar una distancia más o menos de 8 centímetros entre una zanahoria y la otra, o si no, hacerlo en línea y ir haciendo un raleo y sacar las zanahorias cuando son chiquitas, que son cuando son más ricas. Lo importante para la zanahoria es que el suelo esté muy trabajado, tiene que ser un suelo muy trabajado en profundidad para que la zanahoria no encuentre piedras, porque si encuentra piedras hace como 2 patas y hace como un brazo abajo y salen unas zanahorias todas deformes. Para que salga linda la zanahoria tiene que estar muy bien trabajado el suelo, tiene que estar prácticamente hasta zarandeado, les podría decir, que no queden terrones abajo. Y la zanahoria lo que tiene que buscar agua y en el momento que está madura sacarla, porque si no después se dejan las zanahorias con el tiempo y quedan muy fibrosas, quedan feas las zanahorias y ya se pone feo. No más de 150 días. A los 100 días ya hay que cosecharla y a los 120, a los 150 hay que cosecharlas, porque si uno las deja y las cosecha y las puede guardar, una vez que las cosechó a la zanahoria, la puede guardar tranquilamente en baldes con arena, acostadas, y duran como 4 o 5 meses para poder consumirlas. Por ahí la gente las deja en el cultivo y ahí es donde se pone fibrosa, dura y fea la zanahoria, ¿no? Otra de las particularidades de la zanahoria es que le tenemos que hacer una apor, que siempre tiene que estar tapadito el lomo en la zanahoria, porque si no está tapadito el lomo se pone verde y queda muy feo. La zanahoria rica es la que está bien anaranjada. Así que, bueno, como consejo, se la puede sembrar consociada con lechuga, tomate, con escarola, con raballitos y con repollo. Y otro detalle, cuando saquen la zanahoria, tapen el hueco, porque si ustedes sacan la zanahoria y queda el hueco, hay un insecto que se va hasta el fondo, pone sus huevos y el gusanito nace y lo primero que hace es comerse el ápice de la zanahorita que tiene al lado. En cambio, si ustedes tapan el hueco, ese insecto tiene que atravesar 20 centímetros de suelo, llega agotado al fondo y no alcanza a hacer daño. Pero si nosotros sacamos la zanahoria y queda el hueco, la mosca va, pone los huevitos al fondo del hueco y ahí nomás se va a la zanahoria del lado. Así que tengan en cuenta ese detalle, ¿no? Bueno, y con respecto a los zapallos, ya habíamos hablado con los zapallos que hay que despuntarlos y todo eso, ya habíamos hablado de ese tema. Vamos a responder las inquietudes de los oyentes y ya se termina este tema de huerta. Vamos a pasar la semana entrante a otra temática que va a ser la relacionada a fundamentalmente los citrus, que tienen muchos problemas con las mosquitas y con las enfermedades de los citrus, ¿no? Vamos a las preguntas. Gisela de Rollito, cuando florece la rúcula, ¿conviene cortar las flores para que siga produciendo hojas o se pone indefectible amargamente amarga? No, ya una vez que la rúcula empezó a florecer, ya se pone amarga y fea y no hay forma de que la rúcula vuelva a tener un lindo sabor. Ya cumplió su ciclo, ya está. En última instancia la dejan semillar, hace una semilla y le va a querer dar semilla nueva para el próximo año, ¿no? Vamos a Miguel de la Tordilla. Miguel pregunta, dice, trasplanté tomates cherry morados con tomatitos verdes. ¿Tengo que tener algún cuidado especial? ¿Qué puedo hacer? Mira, no se van a contagiar por proximidad. Lo que sí, los tomates cherry que eran morados, el año que viene se van a ver cruzados con los tomates comunes y te puede salir de esos hijos una descendencia distinta, ¿no? Pero no te preocupes porque por proximidad no se van a contagiar, no te preocupes. Cuídalo, sí, de la mosca blanca poniéndole albahaca alrededor, ¿no? Jorge del Tío, tengo plantines de berenjena, ¿cuándo los paso a tierra? ¿Necesita mucho sol? Sí, necesita mucho sol, pásalos ya a tierra. Ya, pasarlos a tierra, porque si no después se te va a pasar la etapa de trasplante y de floración y vas a tener berenjenas muy tardías. Así que hacelo ya.
Marta de Rollito, acá tenemos agua potable que tiene bastante sarro. Tengo que tener algún cuidado especial para regar la huerta. Entendí que no hay que hacerlo por surco. Claro, por surco no tenés que hacer. No, regala de arriba. El sarro no habría problema porque el sarro es calcio y magnesio. Entonces, son un nutriente más de la planta, a no ser que tengas un sarro ya extremadamente grueso, como suele pasar a lo mejor con el sarro que genera el arsénico, pero eso es tóxico para las plantas. Bueno, terminamos con este bloque, terminamos con este programa y nos vamos a estar viendo la semana que viene hablando de citrus, hablando de frutales y de las cosas que nos gustan hablar en estos programas. Gracias por haber estado y nos volvemos a encontrar la semana que viene.